Estimados participantes, en esta oportunidad estaremos dialogando en la segunda fase relacionada con los principios éticos fundamentales en las organizaciones correspondientes a la unidad curricular ética profesional. En la primera unidad hablamos de las definiciones fundamentales, las características, y hoy día pues nos involucramos en el temario desde otro punto de vista como tal. Bien, en esta siguiente lámina vamos a hablar entonces de los principios éticos, ya que son los pilares conceptuales que orientan el comportamiento, la toma de decisiones y las relaciones de una entidad con sus grupos de interés. Son ellos, en primera instancia, la integridad, en segunda instancia, la transparencia, en tercera instancia, la responsabilidad social y ambiental, en cuarta instancia, la equidad y la justicia, y cerramos con el respeto a la dignidad humana como tal. Cada uno de estos puntos vamos a desglosarlos para entenderlos con más comodidad como tal. Número uno, entonces, la integridad. Es la coherencia absoluta entre los valores manifestados por la organización y sus acciones operativas diarias como tal. Luego de ello tenemos la transparencia. Se considera de manera sencilla como la apertura en la rendición de cuentas, comunicación clara de procesos, así como accesos oportunos a la información relevante que se desarrolla en cualquiera de los ámbitos o de los distintos ámbitos de cada una de las empresas. Seguidamente, un punto sumamente importante que es la responsabilidad social y ambiental. Es decir, aquel compromiso activo con el bienestar de la comunidad y la sostenibilidad del entorno donde opera. En cuarta instancia, la equidad y la justicia. Es decir, todo lo relacionado con el trato imparcial, la igualdad de oportunidades, no discriminación y remuneración justa para todo el personal involucrado en los procesos administrativos de la empresa o la organización. Y por último, el respeto a la dignidad humana. Es decir, el reconocimiento de los derechos fundamentales de empleados, de clientes y de proveedores por encima del beneficio económico. Fíjense que involucramos los tres elementos fundamentales: el trabajador interno de la empresa, el cliente, que es el factor externo, así como el proveedor, porque es el que suministra la materia prima como tal. Estos tres elementos deben estar plenamente fundamentados en cuanto a lo que es la dignidad, al respeto a la dignidad humana como tal. Bien, continuando entonces con el temario, vamos a hablar ahora un poco de lo que es el código de ética, las ventajas y las desventajas. Primero que todo, el código de ética es aquel instrumento formal que traduce los principios morales en pautas de la conducta organizacional. Obviamente que su implementación como tal tiene ventajas y también tiene desventajas para el entorno empresarial. Vamos entonces primero que todo a hablar de las ventajas. Primero que todo, claridad normativa. Debe establecer con precisión las conductas esperadas y las fronteras de lo inaceptable. De igual forma, protección reputacional, es decir, mitiga riesgos legales y de imagen al prevenir dilemas o faltas de conducta. En tercera instancia, como ventaja importante, la cohesión cultural. Unifica los criterios entre colaboradores de diversos orígenes o perfiles profesionales. Por último, alineación de decisiones, es decir, facilita la toma de decisiones complejas bajo criterios homogéneos. Lógicamente que al tener ventaja también
es muy sensato y muy lógico pensar que deban existir desventajas. En primera instancia, vamos a hablar de el riesgo de la burocracia. Es decir, puede convertirse en un documento estático si no se vivencia activamente, si no se vivencia y no se actualiza activamente. En segunda instancia, la rigidez formal dificulta la resolución de dilemas complejos no previstos explícitamente en el texto. Lógicamente, es materialmente imposible abarcar todo un contexto operativo dentro de una empresa como tal. En tercera instancia, la falsa sensación de seguridad. Perdón. Tener un código firmado no garantiza una conducta ética real si no hay supervisión. Si no hay supervisión y no hay ejecución como tal. Y en cuarta instancia, lo normal, lo que ocurre en toda estructura organizacional, la resistencia interna. Si se percibe como un instrumento de control punitivo, lógico que genera rechazo en el personal. Como pueden entonces visualizar, tanto las ventajas como la desventaja con el código son lógicas y sensatas y hay que correr el riesgo como tal en toda estructura, pero en unas más que en otras se visualizarán con la gran diferenciación entre lo que es ventaja individual y o desventaja individual como tal. En el siguiente temario vamos entonces a tomar en consideración los factores que promueven normas éticas en la organización. Esta lámina les visualizo o les detallo 5 de ellas. Al igual que anteriormente, vamos a leerlas y posteriormente vamos a detallarlas una a una para entender realmente a qué se refiere como tal. Tenemos allá entonces el liderazgo ejemplar, en segunda instancia los sistemas de consecuencia y reconocimiento, luego de ello los canales éticos seguros, en cuarta instancia la formación y la capacitación continua y por último, para cerrar, por lógica, la auditoría y control interno, todo un proceso administrativo. Vamos entonces a tomarlos cada uno de ellos como tal. Primero que todo, para que las normas éticas no queden en el plano teórico, la organización debe estructurar un ecosistema institucional. Por ello, primero que todo, hablamos de liderazgo ejemplar. Es decir, las directivas y gerencias deben encarnar los valores corporativos. El comportamiento del líder es el principal modelador de la cultura organizacional. Él es el que marca la pauta como tal en toda empresa. De allí la importancia del liderazgo ejemplar a nivel de empresa como tal. En segunda instancia, no menos importante, lógicamente, el sistema de consecuencias y reconocimiento. Es decir, premiar y visibilizar la conducta íntegra, así como sancionar por lógica de manera equitativa e imparcial los incumplimientos. Los dos son importantes y los dos deben ser tomados en consideración indistintamente del momento como tal. Lo importante es que se analicen y se tome la debida acción como tal para corregir una u otra impuntualidad. El tercer punto sumamente importante, los canales éticos seguros, es decir, la línea ética. Es decir, aquellos mecanismos confidenciales o anónimos que permitan denunciar irregularidades sin temor a represalia. Esto es sumamente importante porque es una de las grandes maneras o masificación como manera de que el líder o el tren directivo de la empresa o de la organización que estamos estudiando esté en pleno conocimiento de todas las eventualidades, todas las impuntualidades que se cometen en la parte baja, en la parte operativa, y de esta forma poder tomar las decisiones correctivas como tal. En cuarta instancia, la formación y la capacitación continua, es decir, talleres prácticos,
basados en la resolución de dilemas reales del contexto laboral, más allá de la simple lectura de reglamentaciones como tal. Y por último, como todo fin de un proceso administrativo, los talleres prácticos basados en la resolución de dilemas reales del contexto. Las evaluaciones periódicas de los procesos para detectar vulnerabilidades, sesgos o riesgos de corrupción en la operación como tal. Estos 5 elementos, el liderazgo ejemplar, el sistema de consecuencias de reconocimiento, los canales críticos seguros, la formación y la capacitación continua y por último, la auditoría y control interno, son básicamente aquellos factores que promueven las normas éticas en toda organización. Okay. Continuando entonces con el temario, vamos a hablar un poco ahora de lo que es la responsabilidad social empresarial, RSE. Primero que todo, trasciende la mera filantropía o el cumplimiento legal. Constituye un modelo de gestión estratégico donde la organización integra voluntariamente las preocupaciones sociales, ambientales y éticas en sus operaciones diarias y en la relación con sus grupos de interés como tal. Entonces, ambos son de vital importancia para el entendimiento de lo que es la RSE, es decir, la responsabilidad social empresarial. Esto vamos a visualizarlo también, al igual que anteriormente, desde 2 puntos de vista. Primero que todo, visualizando las ventajas y posteriormente las desventajas o los desafíos, como comúnmente se les llama. En cuanto a las ventajas, vamos a hablar primero que todo de lo que es el fortalecimiento reputacional. Valga decir, mejora la imagen de marca y la fidelización de clientes conscientes. En segunda instancia, o como segunda ventaja, la atracción y la retención de talento. Es decir, aumenta el compromiso y la productividad del personal al identificarse con el propósito corporativo. Seguidamente, es importante hablar del acceso a capital e inversión, porque facilita la obtención de financiamiento, es decir, fondos con criterios desde el punto de vista ambientales, sociales y de gobernanza o de autoridad como tal. En cuarto y último punto, la mitigación de riesgo. En otras palabras, previene conflictos comunitarios, sanciones ambientales de los entes legales y crisis legales o de imagen en el contexto donde se desenvuelven con sus actividades como tal. Al igual que las ventajas, como dijimos anteriormente, también pueden presentarse desventajas o desafíos como tal. Tenemos acá entonces, en primera instancia, los costos iniciales son generalmente o tienden a ser generalmente elevados, ya que exigen inversión en certificaciones, en tecnología limpia o programas sociales antes de ver el retorno financiero como tal. En segunda instancia, los riesgos, si las acciones son percibidas como simple publicidad, sin impacto real, generan por lógica rechazo y desafío o daño reputacional. En tercera instancia, en cuanto a desventaja o desafío, tenemos o debemos tomar en consideración el enfoque de corto plazo. Es decir, los inversionistas o directivos orientados exclusivamente al beneficio financiero trimestral o semestral o anual pueden ver la RSE como un gasto ineficiente, más en la vida real no es así. Y en última instancia, la complejidad operativa. Requiere coordinar múltiples variables no financieras que dificultan o tienden a dificultar
la medición directa del retorno, es decir, el retorno interno de inversión como tal. Bien, visualizada esta parte, hablemos un poco de lo que son las condiciones para su aplicación efectiva. Es decir, que para que la RSE no sea una iniciativa aislada o superficial, requiere por lógica de ciertas condiciones organizacionales. Les coloco en esta lámina, primero que todo, los elementos básicos y luego los vamos describiendo uno a uno. Dice allí en primera instancia el compromiso de la alta dirección. Posteriormente, la cultura organizacional madura. En tercera instancia, la disponibilidad y la asignación de recursos. En cuarta instancia, el diagnóstico y la alineación. Y por último, por lógica, la métrica de seguimiento y control como tal. ¿Qué significan cada uno de estos puntos? Bueno, iniciamos entonces con el compromiso de la alta dirección. Debe formar parte de la misión, la visión y el plan estratégico de la empresa. Es decir, no limitarse a un departamento secundaria o de segunda categoría. En segunda instancia, la cultura organizacional madura. ¿Qué significa esto en la vida real? Apertura a la transparencia, la rendición de cuentas y la ética laboral en todos los niveles operativos, independientemente del prototipo de empresa en donde querramos implementarla como tal. Como tercer punto de vital importancia, la disponibilidad y la asignación de recursos, valga decir, presupuesto financiero, un personal capacitado y tiempo asignado, normalmente o formalmente para la gestión de proyectos de RSE. Estos tres elementos son de vital importancia. La parte financiera, el personal capacitado y el tiempo asignado como tal. Tres tópicos que inevitablemente, que no podemos eludir en ningún momento del proceso. En cuarto punto, el diagnóstico y la alineación. Es decir, las iniciativas deben responder a los impactos reales del giro del negocio, es decir, la materialidad, y no a los temas fortuitos como tal. Y por último, la métrica de seguimiento. Como todo proceso administrativo, indicadores clave de desempeño e instrumentos estandarizados como la metodología GRI para medir el impacto formal en cada uno de estos elementos. Estos 5 puntos fundamentales, desde el compromiso de la alta dirección, desde la misión formal de la empresa hasta la métrica de seguimiento, deben ser muy considerados como condición para una aplicación efectiva de la RSE dentro del marco institucional como tal. Ahora bien, visualizada esta parte, vamos a hablar un poco de los elementos que conforman la RSE. La RSE se articula a través de 4 dimensiones fundamentales. Primero que todo, la dimensión económica, posteriormente la dimensión social interna, luego de ello la dimensión social externa y por último la dimensión ambiental. ¿Qué significa cada una de ellas en el contexto empresarial? Comenzamos entonces con la dimensión económica, es decir, generación de valor económico sostenible, comercio justo, anticorrupción y transparencia financiera. En segunda instancia, la dimensión social, es decir, la calidad de vida laboral, la salud y seguridad ocupacional, el desarrollo profesional, la equidad de género, el balance vida-trabajo y la diversidad. En tercera instancia, es importante tomar en consideración la dimensión social externa, es decir, la comunidad a la cual nos debemos. ¿Por qué motivo? Por la inversión social,
por el impulso a la economía local, la educación y el respeto a los derechos humanos del contexto donde estamos laborando como tal. Y en cuarta y última instancia, la dimensión ambiental, es decir, la ecoeficiencia, la gestión de residuos, la huella del carbono, el uso racional de la energía y agua y, por lógica, la economía circular como tal. Estos cuatro elementos, estas cuatro dimensiones, tanto la económica, la social interna, la social externa y la dimensión ambiental, son los cuatro elementos fundamentales que conforman la SRE como tal. Continuando entonces con el temario de la SRE, vamos a hablar de la competitividad. La RSE ha evolucionado desde una visión defensiva, es decir, evitar multas o protestas en el contexto legal, hacia un motor de ventaja competitiva sostenible. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, en esta lámina vamos a hablar de, o les señalo, perdón, primero que todo, cuatro elementos fundamentales. Número uno, la diferenciación en el mercado. Número dos, la eficiencia operativa. Número tres, la innovación orientada al entorno como tal. ¿Qué significa cada una de ellas en este contexto de la RSE y la competitividad? Comenzamos entonces con la diferenciación en el mercado. Ella como tal permite destacar en sectores saturados mediante productos sostenibles o cadenas de suministros éticos. En segunda instancia, la eficiencia operativa. La optimización en el uso de insumos, energía y reducción de desperdicios genera ahorros significativos en costos de producción. Y en tercera instancia, la innovación orientada al entorno. Es decir, la búsqueda de soluciones a problemas sociales y ambientales impulsa obligatoriamente al desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de negocio. Con estos tres elementos fundamentales cerramos el punto relacionado con la RSE y la competitividad como tal. Bueno, vamos ahora con el siguiente temario, que es el que habla de la inclusión y participación de la comunidad como tal. En este punto vamos a hablar, o es importante indicar lo siguiente, que el desarrollo comunitario bajo el enfoque de RSE no debe basarse en el asistencialismo, sino más bien que todo en el empoderamiento y el valor compartido. En esta lámina les indico 4 puntos de vital importancia. El primero, siendo el primero de ellos, el mapeo de necesidades. El segundo, el codiseño de proyectos. En tercera instancia, el desarrollo de proveedores locales. Y en cuarta instancia, la transferencia de capacidades. ¿Qué significa cada uno de ellos en nuestro contexto? Bueno, comenzamos entonces con el mapeo de necesidades. Es o representa un diagnóstico participativo con la comunidad para identificar problemáticas reales y expectativas comunes como tal. En el segundo elemento que se habla o se titula el codiseño de proyectos, involucrar a los líderes comunitarios en la planificación y ejecución de los programas para garantizar la apropiación social. En tercera instancia, el desarrollo de proveedores locales, es decir, integrar a las pequeñas empresas cooperativas o emprendedores en la zona dentro de la cadena de valor de la organización. O sea, trabajar en comunidad. Y en cuarta instancia, la transferencia de capacidades. Es decir, la formación técnica o gerencial para que las iniciativas sigan siendo sostenibles aún sin la presencia o financiamiento directo de la empresa como tal. Estos 4 elementos son de vital importancia y son los que permiten la inclusión y la participación efectiva de la comunidad en el contexto empresarial como tal.
Para cerrar, tenemos entonces el ejercicio ético del profesional de la administración, que sería el punto focal donde queremos llegar por cuanto es nuestra actividad como tal que vamos a desarrollar en el contexto empresarial cuando estemos trabajando profesionalmente. Bueno, entonces primero que todo vamos a hablar del ejercicio ético del profesional de la administración. Y vamos a hablar de 4 puntos fundamentales. Primero que todo, la toma de decisiones transparentes. En segundo lugar, el diseño de controles internos. En tercera instancia, el liderazgo como ejemplo. Y en cuarta instancia, el equilibrio de intereses como tal. Bien. Para focalizarlo bien, el administrador comercial o de empresa, como lo llamamos en la institución, o gerente, es el arquetipo del arquitecto del sistema organizacional y actuará como un articulador técnico de la RSE. Su responsabilidad ética en este punto implica lo siguiente. Primero que todo, la toma de decisiones transparentes. Él como tal debe evaluar el impacto social y ambiental antes de aprobar presupuestos, reducciones de personal o inversiones de capital. En segunda instancia, el diseño de controles internos debe garantizar auditorías imparciales, prevención de fraudes, cero tolerancia al acoso laboral y, por lógica, el cumplimiento de las normas laborales. En tercera instancia, el liderazgo con el ejemplo. Debe fomentar la cultura donde los incentivos económicos no incentiven conductas no éticas o vacío de integridad. Y en última instancia, el equilibrio de intereses. Actuar como mediador imparcial entre las exigencias de rentabilidad de los accionistas y el bienestar de los trabajadores y la comunidad. Por eso se dice que el rol del administrador debe ser el de maximizar el valor de la organización sin vulnerar la dignidad humana ni comprometer la viabilidad ambiental del entorno donde se desenvuelve como tal. Señores, con esto hacemos un cierre definitivo del temario nuestro en la ética como tal y la RSE. Espero haya sido de particular importancia para ustedes y los invito pues formalmente a que cualquier duda relacionada con el temario lo traten a través del foro de dudas dispensado para ustedes en la plataforma virtual de la universidad como tal. Por todo, muy agradecido, mucho éxito como tal en su profesión de la administración de empresas y no me queda más que decirle que traten en la medida de lo posible de tomar en consideración y aplicar estos principios éticos fundamentales para las organizaciones como tal. Su tutor, Saúl Antonio Escalona Moreno.